El día de hoy vamos a revisar los elementos que contiene este proceso comunicativo. Bien, para recordar un poco lo que vimos la clase pasada es el concepto de comunicación y que aprendiéramos a distinguirle de la información. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es una búsqueda de entendimiento interpersonal. ¿Por qué? Porque cuando nos comunicamos siempre van a estar involucradas dos o más personas y lo que buscan esas personas es de alguna forma llegar a un acuerdo. La comunicación tiene una participación intencionada, o sea, todo el que se comunica lo hace porque requiere de algo. También en la comunicación ponemos una información en común. Regularmente cuando entablamos una plática, ya sea de forma oral, de forma escrita, por medio de señas, por medio de colores, vamos a poner un tema en común, el cual vamos a comunicar y del cual vamos a hablar. La comunicación se lleva a través del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos para poder comunicarnos. Yo como ser humano me puedo comunicar con la voz, este es un lenguaje oral. Me puedo comunicar escribiendo, eso es un lenguaje escrito. Me puedo comunicar por medio de dibujos, ese es un lenguaje iconográfico. Me puedo comunicar a partir de señas y eso es un lenguaje kinésico. Bien. Ahora, la comunicación se caracteriza porque es un proceso humano. Todos los seres humanos necesitamos comunicarnos. ¿Por qué? Porque es a través de esta herramienta que nosotros buscamos relacionarnos con nuestros semejantes y resolver nuestras necesidades. La comunicación es un proceso que necesita de la retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta. Cuando tú vas a hablar, cuando tú escribes algo, cuando tú haces un póster, lo que buscas es que el que te escuche o el que te lea reaccione. Y a esa reacción nosotros le vamos a llamar retroalimentación. Por ejemplo, cuando yo les dije, vamos a tener clases a las 7 de la noche, lo que ustedes pensaron, lo que ustedes me dijeron, eso sería retroalimentación. La comunicación es tiene un aspecto social. ¿Por qué? Porque integra a muchas personas. Todos nos comunicamos y es por medio de la comunicación que tenemos interacción con los demás. Bien, el día de hoy vamos a entender por qué la comunicación es un proceso. La comunicación es un proceso porque es dinámica, o sea, no siempre va a permanecer de la misma forma. Un claro ejemplo es esta clase. Empecé hablándoles de una cosa, ahora estoy con otra cosa. Entonces, ese cambio, esa fluctuación que tiene la comunicación conforme va avanzando, se debe a su dinamismo. La comunicación es inevitable. Todos necesitamos comunicarnos con los demás, necesitamos hablar, necesitamos relacionarnos con los demás. La comunicación es irreversible. Lo que dices o lo que ya se comunicó muy difícilmente se pueda corregir. Lo dicho ya está. Puedes pedir disculpas, puedes pedir perdón, pero lo dicho ya está. O sea, eso nadie lo corrige y a eso nos referimos con que la comunicación es irreversible. Bien, la comunicación es bidireccional, o sea, si yo escribo una carta, espero que alguien la lea y me responda. Y cuando tú dices algo y alguien te responde, tenemos ahí un proceso bidireccional que va de un lado a otro. Por ejemplo, cuando llamo por teléfono en la radio y pido una canción, es bidireccional cuando a mí me responden y me ponen la canción que yo solicité. La comunicación puede ser verbal y no verbal. Cuando utilizamos letras, la comunicación es verbal. Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, estoy pronunciando letras, entonces esta comunicación es verbal. Cuando yo escribo, estoy utilizando letras, entonces esa comunicación es verbal. Pero cuando yo utilizo colores, cuando yo utilizo señas, utilizo gestos, esa comunicación es no verbal. ¿Por qué? Porque no está usando letras. ¿Bien? Ahora, para que la comunicación se dé, para que la comunicación pueda ser posible, necesitamos de elementos. Cuando tú te pones a platicar con un compañero, cuando tú escribes una carta, cuando tú haces un cartel, van a haber elementos que van a intervenir en esa comunicación.
Los elementos básicos de la comunicación son emisor, código, canal, receptor, contexto, feedback, ruido y mensaje. Los más importantes son el emisor, el código, el canal, el receptor y el mensaje. Son los elementos más imprescindibles dentro del proceso comunicativo. Ahora bien, vamos a conceptualizar a cada uno de ellos. El emisor, que también se le conoce como enunciador, es la persona que inicia la plática, que inicia la comunicación. Es quien emite el mensaje. Yo, por ejemplo, en este caso sería el emisor porque es el que le estoy dando, soy el que estoy dando la información. Luego tenemos al receptor. El receptor es quien recibe la información. En este caso, ustedes serían los receptores porque están recibiendo mi mensaje. El mensaje es la información, es el contenido, son las emociones que yo deseo transmitir. El mensaje es lo que se transmite. Ahora bien, estos tres son los aspectos más importantes dentro de la comunicación. Para que el mensaje se dé, necesitamos de un código. El código, escuchen muy bien porque es el término que a veces se les dificulta más. El código es el conjunto de letras, colores, gestos, señas que forman el mensaje. Supongamos que este es mi mensaje. El código de este sería el 1, el 2, el punto, la E, la L, la E, la M, la E. Todas esas letras son los códigos, es el código porque es lo que me ayuda a formar el mensaje. Si yo me comunicara por señas, mi código sería en cada una de las señas que están formando el mensaje. Si hago un logotipo de no comer y en ese logotipo hay una hamburguesa, un círculo y una raya roja, entonces todo eso que forma ese mensaje es el código, la imagen, el color. Bien. Luego tenemos el canal. Todo mensaje, todo lo que nosotros deseamos transmitir necesita de un canal, necesita un medio para poderse transmitir. Por ejemplo, ¿cuál es el medio que estoy utilizando para que mi clase llegue a ustedes? El Internet. Medios serían canales porque están haciendo que el mensaje llegue al receptor. Si yo estuviese dando mi clase por la radio y ustedes están escuchando en su casa, la radio sería el canal porque sería el medio que estamos utilizando para que el mensaje llegue. Luego tenemos el contexto. El contexto es el lugar donde se lleva a cabo la comunicación. Por ejemplo, el contexto sería mi casa, sería tu casa, que es el lugar donde estamos de forma presencial para recibir este mensaje. Pero el contexto también tiene que ver con el momento histórico en el que se está llevando la comunicación. Actualmente, pues estamos en pandemia, entonces, si a mí me dicen, los alumnos están en sus casas en cuarentena debido a una pandemia. ¿Cuál es el contexto de una clase en línea? Pues el contexto se refiere al momento histórico también, pues, y se refiere al lugar donde se lleva a cabo la comunicación, se refiere a las emociones que tenemos cuando estamos en una comunicación. Y si yo analizara ese contexto que les dije, saldría lo siguiente. Es el momento histórico, pandemia por COVID, eso sería contexto. Emociones, aburridos, desconcertados, se les es muy difícil aprender en línea, entonces todas esas características formarían parte del contexto de la comunicación que estamos llevando. El feedback. Cuando el emisor habla, transmite un mensaje, transmite una información. Esta es recibida por el receptor y el receptor se encarga de descifrar o de decodificar el mensaje, o sea, de entenderlo. La respuesta que obtengamos del receptor, la reacción que obtengamos del receptor, a eso le vamos a llamar feedback o retroalimentación. Y por último tenemos el ruido. El ruido es todo aquello que obstaculiza el mensaje, pero aquí hay que tener cuidado. Ruido no hace referencia específicamente a los sonidos. Ruido también puede ser, por ejemplo, que ahorita que estamos llevando a cabo este proceso comunicativo, su internet ande fallando y se escuche como que entrecortada mi voz. Todo eso que impide que el mensaje se dé adecuadamente es ruido.
Si ustedes hablan inglés o yo hablo español y no nos vamos a entender, entonces esas diferencias de lenguaje son ruido. Por ejemplo, si pronuncias mal, si das mal estructurado el mensaje, sería ruido. Entonces, ruido es todo lo que obstaculiza el mensaje. Bien, para que yo les deje de aburrir un poco, voy a colocarles un video en donde les vamos a explicar un poco más sobre los elementos del proceso comunicativo. No tiene música, es completamente voz, entonces por ahí espero y no se me aburran. Prestemos atención por favor a la pantalla. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transferencia de información entre un emisor y un receptor. Existen varios elementos que intervienen en la comunicación, como por ejemplo, el emisor, es el punto de origen del mensaje y además construye el mensaje para que se produzca la información. Mensaje. Un mensaje, por ejemplo, puede ser: Alberto, organiza tu trabajo. El mensaje son símbolos seleccionados por el emisor. Receptor. Es el destinatario del mensaje y además transforma las señales recibidas. Canal. Es el medio por el que se transmite la señal. Código. El código puede ser verbal o no verbal. Contexto. Es todo aquello que rodea el proceso comunicativo. A modo de resumen, destacamos que en la comunicación podemos encontrar los siguientes elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Les voy a explicar por última vez cuáles son los elementos y posteriormente les voy a indicar qué es lo que vamos a realizar. Bien, el proceso comunicativo necesita de ciertos factores o de ciertos elementos para que se lleve a cabo. El elemento principal es el emisor. El emisor es el que va a iniciar la conversación. Esta persona es quien transmite la información, es quien crea el mensaje. Y el emisor va a enviar su mensaje a un receptor, quien es el que recibe la información. El emisor y el receptor deben de hablar el mismo código o deben de emplear el mismo código. Si el emisor, por ejemplo, estuviese hablando en lenguaje de señas y el receptor no sabe del lenguaje de señas, entonces va a ser muy difícil que éste comprenda el mensaje. Entonces, es importante que el emisor y el receptor empleen el mismo código. ¿Qué es el código? El conjunto de señas, signos o palabras que forman el mensaje. Por ejemplo, yo acá arriba tengo elementos del proceso comunicativo. El código aquí sería el 1.2, la E, la L, la E, la M, la E, la N, la T, la O, la S, que son los elementos que forman este mensaje. Si tuviera aquí un cartel de prohibido comer, el código sería
el dibujo, el círculo con la raya en medio que me indica que está prohibido comer. Entonces, emisor y receptor tienen que emplear el mismo código para poder entenderse. El emisor es quien transmite la información, el receptor es quien la recibe. El código es el conjunto de señas, signos o palabras que forman el mensaje. El mensaje es la información, es el conjunto de datos, son las emociones que yo quiero dar a conocer, que yo quiero transmitir. Ahora, este mensaje se da a través de un canal. El canal es el medio que vamos a utilizar para comunicarnos. Por ejemplo, ahorita el canal que estamos utilizando para comunicarnos es Microsoft Teams. Si estuviesen viendo una película, pues el canal sería la televisión. Si estuviesen escuchando radio, el canal fuera la radio. Entonces, si envían una carta, el canal sería el papel, que es el medio que sirve para enviar el mensaje. Y el proceso comunicativo se da en un contexto. El contexto es la situación o escenario en el que se lleva a cabo el proceso comunicativo. Por ejemplo, yo a veces me siento triste y esa emoción puede influir en la forma en cómo yo me comunico. Por ejemplo, si estuviésemos en la época de la revolución, esa época o ese momento histórico va a determinar cómo me voy a comunicar. Y el lugar donde se lleva a cabo la comunicación, pues es tu casa, el salón, ¿ya? El patio, el parque. Ahora, aquí faltan dos elementos. El siguiente es el ruido. El ruido es todo lo que obstaculiza el mensaje, como por ejemplo que no hablemos el mismo idioma, que haya exceso de sonido, etcétera. Bien, y por último tenemos la retroalimentación. Si el emisor dice, vamos a jugar, la retroalimentación sería la respuesta o la reacción que tiene el receptor ante el mensaje. Por ejemplo, sí, vamos, esa sería la retroalimentación, o sea, la respuesta. Bien,